Bueno, seguimos en este segundo bloque de 8, 9, 10, ahora con la presencia del licenciado Héctor Giuliano, licenciado en Administración y experto y en Finanzas Públicas. Y por supuesto es uno de nuestros expertos en deuda externa y deuda pública. Y bueno, Héctor, gracias por estar acá en 8, 9, 10. Al contrario, gracias a vos por la invitación. Aclaro que lo de experto es relativo. Yo soy un estudioso de estos temas, en consecuencia... Te hace no, experto. Te hace más experto sí, que todos nosotros. Y la verdad que es una gran duda que tenemos todos los argentinos que todavía no logramos entender este tema de la deuda. Decime una cosa, mañana 27 de febrero hay una audiencia pública en Nueva York. Sí. El gobierno se va a tener que presentar, obviamente, para presentar... Es un brevísimo resumen. Primero, mañana vamos a tener las noticias, y dentro de unas horas, así que todo lo que sea pronóstico no tiene sentido, claro, porque mañana vamos a saber las noticias. Lo que creo que puede ser útil es explicar así a los televidentes, explicar un poco qué está en juego, como vos decís, y de cómo se origina esto, es decir, qué es lo que mañana se define. Si querés vamos por parte. El contexto de origen de esto es el megacanje del 2005. Secuencia. A fines del 2001 la Argentina entró en default, es decir, entró en cesación de pagos. Fue la famosa declaración que blanqueó el entonces presidente Rodríguez Sá, donde hizo manifiesto que el país no podía pagar. El país no tenía reservas para hacerlo, fue producto de un vaciamiento que está estudiado, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado incluso en otra oportunidad. Lo concreto es que la Argentina deja de pagar servicio de la deuda. Aclaremos esto, cuando los servicios de la deuda son por capital y por intereses. Normalmente, capital no se paga, se refinancia en su totalidad. Lo que se paga son los intereses, y los intereses están como gasto público corriente en el presupuesto. Ahora bien, ¿qué pasó en el 2001? El presidente Rodríguez Sá declara una suspensión de pagos. Primero era absoluta a todos y después devino relativa, solamente a los bonistas. En ese momento el stock de deuda pública argentina era de 145.000 millones de dólares. Ahora ya llega a los 200.000 o más. Pero volvamos, en el año 2001, cuando se produce la declaración de default, la palabra default significa incumplimiento en inglés, pero por extensión es sinónimo de cesación de pago. Por eso cuando decimos default, cesación de pago son sinónimos, ¿no? ¿Qué ocurre? Desde el año 2001 hasta el 2005, la Argentina no pagó los servicios de deuda de los títulos públicos. De esos 145.000 millones de deuda, 82.000 estaban en bonos. ¿Me explico? Otros eran deudas con organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, eran deudas con bancos, eran deudas internas con el Banco Central, etc. Pero lo que era bonos, propiamente, títulos públicos emitidos, por ende al portador, títulos comercializables en bolsa, eran 82.000 millones. ¿Estos son los que fueron a los fondos de pensión, etcétera? Exacto, algunos estaban en manos de las AFJP entonces, que ahora la heredó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Otros, la mayoría estaban en manos de inversores institucionales, fondos comunes de inversión, y también los llamados fondos buitre, que siempre digo, no hay una frontera, fondo buitre es un calificativo. Claro. Fondo buitre es el comportamiento de estos fondos de inversión más especulativos que aprovechan las crisis de los países de cesación de pagos para comprar los bonos a un valor de bonos basura. Entonces los compran, como pasó con el caso argentino, llegaron a comprarlo a un 15% de su valor y luego los reclaman al país al 100%, que es lo que por un lado hicieron pesar cuando se hace el canje del 2005-2010 y otros, como los fondos buitres maduros, que son los que están pleiteando porque quieren el 100%. Entonces, a ver si... Que fue el producto del embargo de la fragata. Una de cuyas consecuencias fue, en efecto, el episodio de la fragata como derivado de uno de los juicios estos. Entonces, establezcamos, digamos así, tres pasos. Default 2001. La Argentina queda en cesación de pagos y en el año 2003 el gobierno Kirchner
primero formula a los acreedores, a quienes no se le estaba pagando, una oferta, que se llamó la oferta de Dubái, porque fue hecha en Dubái durante una asamblea, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Durante una asamblea del Fondo Monetario, el Banco Mundial ahí, en septiembre del 2003. Eso después se negoció, se ajustó, etcétera, y a mediados, entre marzo y junio del 2005, se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo fue lo que rige hasta ahora el megacanje Kirchner-Labaña del 2005. Enfatizo esto de megacanje, no confundir con el otro megacanje, el de Cavallo de la Rúa, porque en el de 2001 se canjearon unos 28 o 29 mil millones de dólares en títulos. En este se canjearon 62.000. Lo que pasa es que se evitó la palabra megacanje porque era más sonante, pero fue casi un gigacanje. Pero no importa la denominación, lo importante es qué se hizo en ese megacanje. En ese megacanje se presentaron la mayoría de los bonistas y, digamos, dicho en términos muy simples, la Argentina planteó este dilema. No les podemos pagar, ofrecemos que ustedes acepten una quita nuestra y nosotros le hacemos un canje de bonos, es decir, retiramos los bonos viejos y les entregamos otros nuevos. ¿A cuántos años? Claro, la diferencia era que esos bonos, la mayoría de los cuales venían del megacanje Cavallo, venían algunos del plan Brady del 92-93, pero otros del fraudulento y delictivo megacanje Cavallo de la Rúa. Que mientras los títulos están siendo investigados en la justicia, el 80-85% de esos títulos ya el gobierno los canjeó dándolos por bueno en el 2005. Así que ahora ya se acabó la posibilidad de poder reclamar porque esos títulos ya fueron cambiados otra vez. Lo que yo digo por lavado de deuda, ¿no? Lavado de deuda quiere decir que yo recojo un título, entrego otro bajo otras condiciones y ya eso desde el punto de vista legal es otra historia. Pero dejando de lado la cuestión, digamos, la tara fundamental de todo esto, que es la ilegitimidad del origen de esas creencias, vamos a la operatoria. Cesación de pago 2001, oferta de Dubái 2003, acuerdo de canje, megacanje Cavallo, megacanje Kirchner de la Rúa del año 2005. ¿En qué consistió esto básicamente? De los 82.000 millones de dólares en bonos, el 76% de los tenedores, que equivalían a 62.000 millones, o sea, 62 sobre 82.000, aceptaron el canje. La Argentina le dio tres opciones, le dijo bonos par sin descuento, bonos con descuento, que tuvieron en promedio lo que se obtuvo por descuento fue el 43%, no fue el 66 era lo que era por los bonos discount, y bonos cuasi par. Se bajaron las tasas de interés, que entonces en promedio eran del 11, 12 o más por ciento, en el megacanje Cavallo fueron del 17.3%. Una brutalidad en dólares lo que se aceptó en el megacanje 2001 y se patearon para adelante los vencimientos a 30, 35 y 42 años. Esta fue la esencia del megacanje 2005. Se rescatan títulos, por esos títulos se entregan títulos nuevos a más plazo a una tasa de interés promedio del 8,28 neto, equivalente, ¿no? ¿Eso está bien? ¿Es un número...? No, esas tasas eran entonces el doble de las del mercado internacional. Se compensaban la quita. Claro. Porque por matemática financiera las tres variables siempre se compensan. Plazo, monto y tasa de interés. Pero para no confundir a la gente, vamos a lo que ocurrió en el 2005, que es el origen de esto que vemos ahora mañana. ¿Qué quiere decir? Una gran parte de los bonistas se presentó al canje, aceptó las condiciones, la Argentina emitió nuevos títulos y desde entonces se está pagando. En principio está pagando nada más que intereses anuales. Hay rubros que no están contemplados, la cosa es más compleja, le hemos hablado en otras oportunidades, pero la esencia es esta, que hubo
una suma equivalente a 20.000 millones de dólares de bonistas que no aceptaron entrar en el canje. Quiere decir, no aceptaron que les hagan quita, ni aceptaron que les pateen para adelante vencimiento a 30 o más años. ¿Tuviesen razón o no? No lo quieren, ellos tienen bono y lo quieren cobrar. Desde el punto de vista del derecho legal es perfectamente válido. La legitimidad no, porque ocurre que la mayoría de estos tenedores no eran tenedores originales como jubilados italianos que habían comprado y cuando nuestro país le plantean, le quiero rescatar su título y le entregó otro a 30 años, el jubilado ya se murió de un ataque cardíaco, ¿no? Cuando le dijeron. Entonces, ¿qué pasa? Frente a un país que le decía, yo le pago, pero le bicicleteo estos 30 años, el tipo iba y se lo vendía al primer postor al 20% y todo. Y generalmente lo que lo compraban eran los bancos o los testaferros de quienes se lo habían encajado sabiendo que esos bonos habían sido entregados en el año 2001, la mayoría, y sabiendo que iban a ir al default. Entonces fueron engañados, por eso los juicios en Italia condenan a los bancos por información negligente o fraudulenta. Bueno, la historia ¿cómo sigue? La historia del megacanje y lo que se está pagando es, digamos, lo de la deuda que se llama performing, la deuda normalizada. Nos guste o no nos guste, la podamos pagar o no la podamos pagar, entre paréntesis, no la podemos pagar, pero dejémoslo de lado. La cuestión es que hoy en día, aquellos bonistas que no entraron en el canje del 2005, ni en la reapertura que se hizo en el 2010, representan unos 11.000 millones de dólares. 6.000 por capital y 5.000 y pico por intereses acumulados. La mayoría de estos bonistas son fondos de inversión de tipo buitre que compraron a bajísimo valor o a casi nulo y ahora lo reclaman. Hay también bonistas minoritarios que son bonistas originales y los juicios que se están sustanciando en Nueva York son por un monto de unos 4.300 millones de dólares. Entonces, ahí es donde se originan estos juicios de los hollouts. Hollout se llama tenedores de bonos que no entraron en el canje, ¿no? ¿Qué se está sustanciando? Para redondear esto, que es el origen del problema, ocurre lo siguiente. Estos fondos buitres, como el fondo Elliott, Elliott de Nueva York. De Nueva York, como el fondo DART, etcétera. El más importante es el fondo NML Elliott de Paul Singer, efectivamente, que fue el que logró también una orden de embargo que después dio lugar a esto de la fragata. Ahora, ¿qué ocurre? Estos fondos están pleiteando para cobrar el 100%, es decir, no aceptan quita. Piden el 100% más los intereses acumulados, más los punitorios que correspondan, más los gastos y los honorarios. Ahí es donde llegamos con el planteo del contexto. ¿Qué ocurrió el año pasado, que es lo que deriva en esta audiencia que va a haber mañana? En febrero del año pasado, febrero del 2012, el juez Griesa, que es el que tiene en el distrito de la zona sur de Manhattan la mayoría de estos juicios, y los tienen el juez Griesa como en otras plazas porque la Argentina, también no solamente por acuerdos anteriores, sino por el acuerdo Kirchner-Labaña del 2005, nuestro país aceptó nuevamente la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros, aceptó bajo condiciones la renuncia a oponer la inmunidad soberana, aceptó también la cláusula cross default, que quiere decir que si la Argentina incumple un bono, el incumplimiento es considerado total y el país cae automáticamente en default de vuelta. Y aceptó una discutible cláusula del acreedor más favorecido, que dice que si después de cerrado el canje, que se cerró 2005 y después se abrió 2010, que si después de cerrado el canje, la Argentina le concediera a los acreedores restantes condiciones más favorables que las que les concedió a los originales, está obligado a empardar, a emparejar la oferta a los demás.
Por eso ahí surge la guadaña de que si estos fondos buitres ganan un juicio, no solamente la Argentina le va a tener que pagar el 100% a ellos, sino que eso le es válido a todos los que ya cerró antes en el 2005 y 2010. Eso es todo retroactivo, desde el momento todo retroactivo. hasta que lo claro, cobraron. Claro, sería dinamita desde el punto de vista financiero. Claro. Tanto es así que ahora incluso creo que se están exagerando las cifras, porque esa suma había sido estimada, el diferencial que tenía que pagar la Argentina, entre 10 y 12 mil millones de dólares. Es decir, lo que, aparte de los 11.000 que habría que pagarle a los fondos buitres, más los gastos que deriven de eso, además de eso, tendría que hacerle efectivo al resto de los que ya entraron el emparejamiento de las condiciones, y eso representaba, se estimaba unos 10, 12 mil millones de dólares. Ahora, notablemente, el propio gobierno, en la presentación que ha hecho a través de los abogados que lo representan, del estudio Clérigo, Sting and Hamilton, un estudio norteamericano muy caro, que tiene su historia, ¿no? Sí, tiene, sí. Aparte de lo caro, no sabemos cuántos son exactamente los honorarios, sí. Vienen de la época del Plan Brady, sí. Tienen conflicto de intereses con la Argentina por tener entre sus clientes acreedores del país, claro. Etcétera. Es bastante cuestionable, pero es una subhistoria dentro de este problema. Pero como es, la carga que debiera soportar la Argentina es doble. A los bonistas que le tiene que pagar si pierde el juicio, y al resto de los bonistas que ya aceptaron, pero que les tiene que hacer retroactiva las mismas ventajas que obtuvieron. Con lo cual algo así como quedaría desdibujado el canje que se logró. ¿Cuáles son los argumentos que tiene Argentina? Perdón, las cifras. Si bien se estimaba originariamente entre 10 y 12 mil millones de dólares más, sí. Ahora el propio gobierno aduce que el costo total financiero que tendría que afrontar si debiera pagar a todo el mundo, según el gobierno, según parece el escrito de presentación del gobierno, declara 43 mil millones de dólares. Cifra que a mí me sorprende porque me parece que está incluso un poco exagerado. Lo cierto es que sean 11 de hollout más 10.000, 12.000 de retroactivo, o sean 43.000, sean 10, sean 20, sean 43, el país no lo puede pagar, porque el país no paga capital, paga servicio de intereses y refinancia continuamente. ¿Qué pasó entonces que lleva a esta audiencia de mañana? En febrero del año pasado, febrero del 2012, el juez Griesa, en una de las principales causas que lleva, por este fondo Elliott y otros, también Aurelius y otros más, y bonistas particulares, le falla en un juicio por 1.300 millones de dólares, le falla en contra de la Argentina. Duró años la causa, se cotejaron las pruebas, etcétera, etcétera, y el juez le dio la razón a los acreedores. Como era previsible, porque el juez fríamente tiene que decirle, se presenta un acreedor, dice yo tengo un título, el deudor no me lo paga, el título lo acepta usted como legítimo, la Argentina a rajatabla aceptó como legítima toda la deuda, pese a que está siendo investigada por la justicia argentina, pero la postura del gobierno, como lo ha enfatizado la presidenta, es lineal. Toda la deuda es legítima, toda la deuda se paga y se está jactando de pagarlo. Entonces, nuestro país recibe esa sentencia en contra en febrero del año pasado, del juez Griesa. Al mes siguiente, marzo, la apela. Va a una cámara de apelaciones de Nueva York, del distrito 2, que es el distrito que corresponde a la jurisdicción, y en octubre del año pasado, 25 de octubre, la Cámara también le respalda la sentencia Griesa. Dice, no señores, le rechaza la apelación a la Argentina y lo único que vuelve a mandar al juez Griesa para que diga, sí, este país tiene que pagar como deudor, pero establezca usted la forma en que tiene que pagar. Ahí es donde se genera esta variante que pide Griesa, que es que cuando la Argentina iba a pagar a los demás acreedores, las unidades ligadas al producto y los servicios de otros bonos el 15 de diciembre, le pone la guadaña a la Argentina que no le puede pagar al resto si no le paga primero al contado toda la deuda a los jolados que ganaron el juicio.
¿Me explico o voy muy rápido? No, va perfecto. Es decir, el juez le falló impietosamente contra la Argentina. Usted tiene que pagar 100%, lo tiene que pagar al contado, y ojo con hacerse el vivo, porque si no le paga, tampoco le bloqueo el pago a los otros acreedores, con lo cual lo coloca usted automáticamente en un nuevo default técnico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La Argentina vuelve a apelar a la Cámara para que, paradójicamente, para que le permitan pagar, como dijo paradójicamente la presidenta, dice que iba a darle una mala noticia a los acreedores, que le iban a pagar. No sé si recordás. Dice, voy a dar una. Dice, están buscando empujar al país al default. Dice, pero yo les voy a dar una mala noticia. Vamos a pagar todo y vamos a pagar en dólares. Lo cual es paradójico, es decir, la amenaza a los acreedores es que le íbamos a pagar. Claro. La cuestión es que más allá de lo que quiera haber dicho la presidenta en relación a los seguros de default y otras cosas, lo cierto es que al final la Cámara falla diciendo una forma no salomónica, una forma conveniente para los acreedores. Desdobla el pago. Le dice usted el 15 de diciembre le paga efectivamente a los bonistas que presentaron cupones y los servicios. Y le fija para el 27 de febrero, 90 días de plazo, eso fue 28 de noviembre, le da 90 días de plazo a la Argentina para que en el ínterin, tanto los acreedores, los terceros involucrados como la Argentina, presenten sus descargos. Y el 27 de febrero, mañana, se da una audiencia donde las partes se exponen brevemente, porque les conceden 15 minutos a cada uno en principio, para exponer sus argumentos. Entonces, los argumentos argentinos, ¿qué van a hacer? Vamos a pagar. Estrictamente hablando, los argumentos argentinos y la causa, los detalles no se conocen, no toman estado público, salvo por trascendidos, por documentos parciales. La paradoja de todo esto es que la Argentina, su estrategia de defensa es que el país está en crisis financiera y está en default. Es decir, lo que esgrime nuestro país como argumento es la vigencia de la ley 25.561, que fue la de emergencia financiera que dicta el gobierno Duhalde los primeros días del 2002. Momento en que la Argentina estaba en crisis. Entonces ahí es donde se dicta la ley de emergencia financiera y en función de eso el país dice que no puede pagar. Es claro, la situación del país es medio grotesca, porque un gobierno que se la pasa dando buenas noticias sobre el estado de crecimiento del país, sobre la baja de desempleo, sobre la actividad económica, sobre que está pagando, resulta que su estrategia legal es: nosotros estamos en emergencia financiera y no podemos pagar. Ahora surge un argumento complementario, sí, pero si les pagamos a estos hollouts, nos viene el choclo, nos viene la avalancha de todos los juicios, y esa sí no la podemos pagar. Con lo cual la cosa entra a tomar color. Y yo, de lo que pueda ocurrir mañana, ni soy gurú, ni voy a hacer un pronóstico de lo que pueda pasar, porque esperamos una hora y tenemos los resultados. Igual serían resultados quizás no definitivos, porque mañana es una audiencia. Las partes se exponen, luego la Cámara evalúa y puede tomarse meses para fallar. Algunos especulaban abril, mayo, otros decían junio y otros decían que le iban a dar una chance política al gobierno de pronunciarse después de octubre, o sea, después de las elecciones, para que el resultado no influya en las elecciones. Lo concreto es que, para resumirlo, ¿positivo o negativo? Si es positivo, la solución estaría en una variante lógica, que los hollout, pese a haber hecho juicios, terminen aceptando la apertura del canje y ellos entrar como entraron el resto de los bonistas en el 2010. El 93% de los bonistas ya entró en el canje. Falta este 7% por unos 6 de capital, 11 con intereses. Y como el canje no fue negativo, porque el tipo, creo que lo hablamos con vos o en otro programa acá, el gobierno ha desfigurado los tantos, pero el que entró en el canje no entró con menos plata, entró con más plata de la que salió,
porque la quita que le hicieron se la compensaron con las unidades ligadas al producto. Así que el que entró nadie perdió plata. Con 57 salió con el que entró con 20 o con 57 salió con 105, es decir, salió con mayor valor que el valor nominal. Entonces, no es una tragedia, y yo creo que esto puede dar lugar a una cierta teatralización, ¿no? El gobierno se declara victorioso ante los fondos buitres aceptan su derrota entre comillas, pero se ríen por dentro porque salen ganando más, y el retroactivo desde el año 2005 hasta la fecha, y aparte las costas, los juicios y todo. Pero todo esto es hipotético. En el peor de los casos, que la Argentina resulte condenada a pagar, se piensa que no va a ser inmediato, la decisión de los jueces no se va a saber mañana, por otro lado, y todavía quedan dos alternativas para la Argentina. Apelar a que la Corte se reúna en plenario, que se llama en banc, o sea, pedir que no sean 3 jueces de la Corte, sino los 15 miembros, y la otra es apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es muy discutible y se puede dar. Pero son órganos políticos. Hasta ahí no sé si me excedí, pero hasta perfecto, ahí lo que súper apretadamente era saber puedo decir. Todo lo que podría llegar a pasar mañana, o por lo menos en qué condiciones estamos para mañana. Sí, esto es tratando de dar un panorama, el contexto, el origen y lo inmediato, lo que está en juego mañana. Y mañana... Vamos a ver mañana qué es lo que deciden allá y cómo se perfila. Sí. Héctor, te agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo. Mil gracias por la información. Veremos en estos días y seguramente la semana que viene la otra nos contemos y evaluemos qué pasó. Claro, los resultados, post. Está bien. Okay. Gracias por tu invitación. Bueno, a todos ustedes, hemos tenido un programa muy rico con Palacio Hardy y con Sanjay. La verdad es que fue muy interesante hablar de la justicia. Esta justicia que en Argentina no está operando, no está funcionando. No funciona. Y la democratización de la justicia que aparentemente quiere imponer el oficialismo sobre el Poder Judicial, va a terminar como estamos ahora. Con un garantismo exuberante, con un Consejo de la Magistratura que no permite que haya justicia, que pasa factura si hay algún elemento que no les conviene a ellos, y después es limpiar todos sus archivos, para que no queden pegados en todas las causas que tienen. Seguir teniendo jueces amigos, o sea, justicia para algunos e injusticia para otros. Eso es así. Y todo esto lo podemos ligar también con la deuda externa, ¿no? Todo esto bravuconadas, que el que entra en canje 2005, los que no entran y que se vayan al diablo. No es así, nadie opera de esa manera, ningún país puede operar, ningún presidente puede hacerse canchero. No, las cosas tienen caminos judiciales, tienen razón y tienen justicia, aunque hablemos la falta de justicia en Argentina. Ya hay una falta de justicia desde que Alejandro Olmos logró tener sentencia en su causa contra Martínez de Oz sobre el tema de la deuda externa, y esa justicia nunca llegó, nunca se implementó, ni siquiera el Poder Legislativo la implementó, o sea que no hay justicia. Y en estos términos, que como no tenemos justicia, tenemos que terminar en la justicia de los tribunales de Nueva York, es vergonzoso para nosotros, es vergonzoso porque demuestra que no tenemos justicia. Pero al mismo tiempo, el gobierno, haciéndose el canchero de que no va a pagar, y los que no entran y quedan afuera, y estas cuestiones, no es así. El que debe paga, y si es ilegítimo hay que demostrar que es ilegítimo para no pagar lo que se supone que no tenemos que pagar. Pero no se hace por que soy más fuerte o más vivo, son ventajas políticas que le cuestan al país enormemente, y no solo al país, a todos ustedes, a todos nosotros, que terminan en los ajustes fiscales, donde terminamos nosotros pagando los errores de arriba, que los cuentan como victoria, pero que en realidad, señora y señor, lo está pagando usted de su bolsillo, con la falta de educación, falta de seguridad, falta de salud, ¿no? Lo que es no poder ni siquiera comer, que nos sigan, inclusive que podemos comer por 7 pesos, es como reírse en la cara de nosotros. Entonces, todo esto es un proceso, ¿no? Muy bien, Juliano lo ha planteado. Vamos a ir a los tribunales y vamos a ver qué pasa, qué es lo que van a determinar cómo tenemos que hacer las cosas. Y seguro,
no importa cuál sea el resultado, lo van a cantar con una gran victoria. Eso acá, pero es la victoria oculta, que usted, yo, él y todos vamos a terminar pagándolo con el ajuste fiscal. Esa es la realidad. Espero que les haya gustado el programa. Los espero el próximo martes en 8, 9, 10. Muchísimas gracias.